comenzar, como siempre, hay que ser agradecido, darle las gracias a la Unión Cultural Deportiva Linense por cedernos, como siempre, sus instalaciones, a la empresa Ubago por ser nuestra patrocinadora, a todos ustedes por su presencia y sobre todo a Santiago por estar hoy con nosotros. Aunque el pasado 8 de enero comenzamos las actividades de nuestro Ateneo de la Bahía y por tanto comenzamos el trimestre, esa no fue, digamos, una actividad en sí como la que es hoy, puesto que es del aula de salud. Entonces, hoy comenzamos nuestras actividades con la presentación de un libro. Para nosotros es ilusionante seguir creciendo en el año que comienza y nos sentimos muy satisfechos de los logros del pasado año, en el que aumentamos nuestros colaboradores, contamos con una oficina propia, mejoramos nuestros equipos de sonido, etcétera, etcétera. Pero queremos hacer hincapié en que para seguir creciendo necesitamos incrementar el número de socios, así como su participación en las diversas actividades que tiene prevista el Ateneo para este año. Les recuerdo que a la entrada del salón mis compañeros tienen un formulario por si alguno de ustedes quiere hacerse socio o para empezar a pagar las cuotas de este año. También agradecer, antes de empezar, que por favor silencien los móviles, porque en mitad de la exposición da un poquito de así el que empiece a sonar alguno de ellos. Y si les parece, paso a presentar a mi colega, puesto que es profesor también, que la mayoría de vosotros y vosotras lo conocéis, pero que como el libro que nos va a presentar tiene mucho que ver con lo que ha vivido, pues vamos a hacer un repaso por su vida. Santiago nace, ¿digo el año? Bueno, nace en la línea, en la calle San Pedro número 74, la misma casa en la que había nacido Isabel, su madre, que fue la primera linense de su familia, y hasta los 10 años asiste a un par de escuelas de su barrio. En los Salesianos hace el bachillerato elemental y por no haber instituto de enseñanzas medias en la línea, pues cursa sus estudios en Algeciras hasta lo que entonces era el pre. Por haber escogido la rama de ciencia en vez de la de letras, que era lo que él había estudiado antes, pues cuando llega al Menéndez Tolosa de la línea, pues la asignatura de letras las tenía todas aprobadas y las de ciencia pues no les fue muy bien. En 1967 comienza el servicio militar, que entonces era obligatorio, y se prepara para el ingreso en la Escuela Oficial de Cine de Madrid, pues entonces él lo que le gustaba era el cine. Al no aprobar este examen, prepara su ida a Londres y en enero de 1970, con un contrato de trabajo como ayudante de camarero, marcha hacia allí. En el 72 vuelve a la línea, se casa con Ana, su actual compañera, y vuelven los dos a Escocia. En el 74 vuelven definitivamente a la línea con Ara, su primera hija que había nacido en Londres. En la tienda de comestibles de su madre, que había inaugurado su abuelo Pedro en 1905, se ganó la vida entre 1974 y 1978. Y a partir del año 75 asiste a la Escuela de Magisterio de aquí de nuestra ciudad. De tal forma que en el año 78 ya empieza a trabajar como maestro de primaria en los Salesianos de la línea, donde permanece 6 años. Del 83 al 85 dará clases de adultos en Algeciras. Del 85 al 90 se viene al Colegio García Lorca, de la zona 1 de nuestra ciudad,
a ejercer como maestro de lo que entonces se llamaba educación compensatoria. Del 90 al 92 pasa al Colegio Santa Ana y del 92 al 2004 pasa al Colegio de Castellar. Tiene 2 hijas, 2 hijos, 3 nietas y un nieto. Pero al margen de sus tareas como maestro, ha estado siempre involucrado en temas sociales, sobre todo los relacionados con la paz y la guerra, los derechos humanos y el ecologismo. Así es que, cuando quieras, yo imagino que con el cariño que le tienes a la línea, eso será lo que te ha llevado a investigar en su habla y a presentarnos hoy el libro que te vas a presentar. Muchas gracias, Lourdes. Yo también quiero agradecer a la Unión Deportiva y a Manolo Beche, que no ha podido asistir porque está griposo, como él ha dicho, por lo amable que son siempre y por acoger las sesiones del Ateneo. La verdad es que yo ya he venido muchas veces como asistente para ver conferencias y presentaciones de libros, y está muy bien porque la línea necesita algo así y no lo hay. Eso en primer lugar. También os agradezco a todos la amabilidad y el cariño que me habéis demostrado al venir y por la calle muchas veces. Y también agradezco la acogida que... Voy a quitarme. No. La acogida que ha tenido el libro entre vosotros. Y a partir de ahí voy a empezar, digamos, el guión de la presentación del libro. ¿Cuándo se empieza a gestionar este librito? Yo lo prefiero llamar librito, la verdad, porque al principio, cuando lo leáis, veréis que pone que es un trabajo de campo. Y yo lo he denominado así, trabajo de campo, porque es lo que es. Es decir, es un trabajo fruto de una experiencia escolar mía, que por lo que luego explicaré, ha terminado publicándose. Entonces llamarle libro, bueno, un libro sobre el habla, son como palabras mayores, y no quiero. Como un trabajo de campo me quedo más tranquilo, porque además yo me reconozco que no estoy preparado para hacer un trabajo, ¿cómo te diría yo? Un buen trabajo sobre el habla. Primero porque el habla tiene, como se dice aquí, también tiene guasa. Hablar sobre el habla es muy complicado, porque yo creo que es más complicado hablar sobre el habla que hablar sobre el lenguaje. Pero bueno, y segundo porque, no, como he dicho, no estoy preparado. Yo me siento bastante, en fin, aficionado. Pero claro, es un reto al que me he enfrentado y no he tenido más remedio que, como se dice también vulgarmente, coger el toro por los cuernos. El libro se empieza a gestionar porque en un taller en la escuela decidí, en una zona marginal de la línea, que pues los niños hablaban de aquella manera, como sabéis vosotros que hablan, ¿no? Así muy espontáneamente, que está muy bien, ¿no? Pero claro, con una cantidad de faltas tremenda, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues mira, como yo soy de lengua, digo, pues no me voy a meter en otros berenjenales y vamos a hablar sobre un taller de letras, de lengua, que vamos a detectar las palabras que dicen mal, vamos a tratar de poner algunas cosas en claro, y bueno, y también a explicar esas palabras que me vienen los niños. Maestro, ¿esto qué significa? Por ejemplo, eso era en el 92, me decían, gallumbero, ¿qué es un gallumbero? ¿Qué es? Gallumbero, ¿por qué se llama gallumbero, por ejemplo? Entonces, hay muchas palabras, casi todas de Gibraltar, del llanito, que no sabía y me preguntaban así como medio en broma, ¿no? Total, que digo, bueno, pues entonces vamos a hacer un taller de letras y vamos a ir cogiendo palabras que vosotros penséis que son raras, que no sabéis lo que significa, que no las encontráis en los libros, lo que sea, pues las vemos, las tratamos y ya yo por mi cuenta haré mi trabajo también. Entonces ese fue el origen. El curso terminó, hicimos un listado de palabras, al final fue el listado al margen
de las correcciones que hacíamos a las palabras y a las expresiones mal dichas, pues todo quedó en un listado de palabras. Para mí fue una buena experiencia, porque fue algo que funcionó, que fue útil en aquel momento, y ahí quedó la cosa. Como ha explicado aquí Lourdes, yo, aparte de mi trabajo de maestro, me he involucrado en asuntos sociales, con temas, diferentes temas, como habéis oído, y ya los que me conocen lo saben de sobra. Entonces esto pues quedó en la libreta, porque era el 92, yo no tenía ni ordenador. Entonces, pero bueno, el tema de las palabras a mí me seguía, yo seguía escuchando palabras raras y ya un día digo, bueno, pues voy a seguir apuntando. Rescaté la libreta y seguí apuntando palabras. Muchas de la línea, otras raras, como luego explicaré, porque todas las palabras que están aquí no son de la línea, incluso algunas que pongo de la línea tampoco son de la línea. Es decir, pero bueno, eso es lo de menos. Pero la línea lo recogemos. La línea tiene una cosa que está bien. Debido a su historia, aunque sea una corta historia, pero es muy intensa, aquí hemos recogido palabras de muchos sitios. Y todo, entre comillas, lo mal hablado que se habla por ahí, se habla aquí también. De eso no nos libramos. Pero vamos, lo mal hablado es riqueza del habla, ¿eh? Oh. Y hablar bien a veces es peor que hablar mal. Porque hablando bien se pueden cometer y se pueden decir verdaderas barbaridades. Pero bueno, dicho esto, entonces seguí aumentando el listado. Y claro, la cosa es que hay muchas palabras y seguí apuntando, y un día lo volví a dejar porque no era una cosa que yo nunca me he dedicado en serio a hacer esto. Lo he tenido ahí prácticamente apartado. Lo que pasa es que, claro, ya un día me digo, bueno, pues si lo tengo en una libreta, pues voy a coger la libreta y le voy a pasar al ordenador. Entonces ya cuando tenía el ordenador, pues yo recuerdo que a mi hermano Pedro le dije, Pedro, ¿esto cómo lo puedo yo pasar al ordenador? Entonces él cogió, me puso un Excel y me dice, mira, tú aquí lo pones aquí, pones la palabra tal y cual, y en esta casilla pone un ejemplo si quieres, y me lo dejó preparado, y a raíz de eso, pues ya empecé yo a pasarlo limpio. Y hubo temporadas en que me dedicaba un poco más al tema. Otra vez ya lo volví a olvidar otra vez, después lo recogía y así estaba. Entonces, pues, claro, el listado iba aumentando. Y yo veía, cuando me metía en internet, pues veía que desde hace unos años para acá se ha puesto como de moda el habla de los pueblos, de las ciudades. Entonces tú te metes y puedes ver el habla de Málaga, bueno, el habla de Cádiz es muy antiguo porque se han escrito libros y buenos libros, porque Cádiz tiene también Cádiz, la línea se parece a Cádiz, Cádiz la línea también, por eso. Puerto de Mar, Gibraltar, allí ha habido mucho meneo con los barcos, en fin. Entonces, cuando te metes en internet, pues te encuentras el habla llanito y te viene una listita de palabras, el rolipol, arropía, etc. El habla de la línea y te vienen las palabras de Gibraltar. Entonces, eso es lo que había. Y yo veía que yo tenía más, es decir, que yo tenía algo más completo que la simple listita de palabras que te encontraba en internet. Y por otra parte, no había ningún libro publicado del habla de la línea, ninguno. Ahí hasta el habla de Algodonales, con todo mi respeto, un pueblito pequeño, cuna de un compañero mío de trabajo. Y bueno, y el habla de tal, el habla de cuál, de la línea, ¿no? Porque siempre ha habido aquello de que como el habla llanito, como si nos hubiese absorbido y la línea no tuviese un habla propio. Pues sí, pues tiene un habla propio. Vamos, y precisamente es las palabras llanitas las que nos hacen diferentes a todos los demás. Porque las palabras llanitas son los ingredientes, cuando uno hace una receta de cocina de un mismo plato,
hay varios platos diferentes, pero hay uno que se diferencia porque los ingredientes son diferentes. Entonces nuestros ingredientes diferentes es la proximidad con Gibraltar, las palabras, no la proximidad, sino lo que nos ha quedado de palabras, que la absorbemos los lineses en cuanto que la línea crece como ciudad, hay un contacto directo con Gibraltar, con los trabajadores y con todos los ámbitos de la sociedad, porque en Gibraltar entraban mujeres, y los niños, en el juego de los niños. Casi todos los juegos de los niños de mi infancia, de los años 50, 40 y anterior, yo creo, pues tienen palabras inglesas. Y eso era curioso. Nosotros cuando éramos niños no lo sabíamos. Decíamos las palabras, te digo yo, como el palicache esa, o el bon, o los Meblin, y después cuando uno ya más mayor se entera de que Meblin viene del inglés marbles, y que el bon es bowl, y así unas pocas. Pero eso es nuestra... porque por lo demás el habla de la línea es el habla andaluza. Nosotros somos andaluces y los andaluces hablan con nosotros. Yo particularmente me siento muy inmerso en el habla andaluza porque yo no detesto el habla andaluza, digo, el habla linense. Yo no detesto el habla linense porque como yo hablo linense, entonces eso es muy difícil de detectar. Sin embargo, otra persona que no sea linense sí lo detecta. No sé si me he explicado lo que quiero decir. Entonces, volviendo a lo último que estaba diciendo, que son los ingredientes de Gibraltar, las palabras de Gibraltar, las que nos hacen diferentes. Dejemos ahí ese primer punto de la gestación. Se publicó el libro ya cuando ahora los amigos me dicen que se podía publicar ese listado de palabras, pues me animé, sobre todo pensando de eso, de que no había escrito nada, de que no había publicado nada y que, bueno, yo tenía ahí un material y ese material a mí no me satisfacía meterlo en internet. Bueno, pues aquí está la obra de la línea, lo meto en internet y Santa Pascua, pues no. Y por otra parte, no quería tampoco que se quedara en mi ordenador, sino que quería sacarlo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una edad, como ha dicho ella. Y, bueno, entonces, yo, en fin, quiero todavía vivir muchos años, pero bueno, y no voy a esperar a estar ya asociando para publicar un libro, que ya no sepa ni lo que hago. Es decir, entonces digo, mira, lo voy a publicar, pase lo que pase. Pero que no, como expliqué antes, no ha sido una intención de, bueno, voy a escribir un libro que yo estaba con este libro guiado para publicarlo. No. Ha surgido de un trabajo escolar de esa manera. Aquí tenía apuntado a hablar un poco de los problemas que he tenido para publicar el libro, tanto la primera como la segunda edición. Pero lo voy a dejar al final, por si hay tiempo se explique, si no, pues se queda ahí, que no es lo más importante. Y a partir de ahora lo que sí que puedo ir comentando, desgranando un poco el libro, diciendo desde el principio la sugerencia que yo creo que debería de poner para que vosotros lo supiese. Muchos, yo sé que habéis leído el libro ya, o sea que ya no hace falta que yo dijera nada, otros no, pero de todas maneras es lo que requiere una presentación del libro, y diciendo pues en qué consiste el libro para ofrecerlo al público. También tenía que apuntar, que se me ha olvidado, pero sí que quiero agradecer también a Paco Santos, que es el que hace el pequeño prólogo, porque aunque sea pequeñito el próloguito, a mí no me importa, porque como digo, es un trabajo de campo. Sería ridículo que un trabajo de campo se le dedicara un prólogo de 4 o 5 páginas, como se ve normalmente en los libros. Y además, yo no doy para más tampoco, yo no soy una persona que haya que sacar, en fin, que tenga una vida literaria y cultural ahí que merezca la pena hacer un prólogo de varias páginas, sino con este poquito yo me conformo, sobre todo porque está hecho con mucho cariño, que yo cuando lo leí, lo vi muy cortito, pero lo vi con cariño y lo poquito que dice me gustó. Entonces, le agradezco a Paco también
su generosidad y el haberme hecho el prólogo. En el prefacio lo que hago es explicar lo que acabo de explicar antes del origen del libro y el ánimo que me mueve, el ánimo que a mí me ha movido, ya lo he explicado un poco, pero vamos, para dejarlo más claro todavía, son 4 puntos, 5 puntos mejor dicho. Volver a sacar a la luz los términos antiguos que están en peligro de extinción. Muchas palabras que están ahí en peligro que sí, que ya lo saben, ya no son la gente de mi generación, los padres, los abuelos, y muchos que se habrán perdido ya, ¿eh? Vaya usted a saber los que se han perdido, que no tenemos ni idea, pero seguro que se han perdido muchas palabras, y otras que están por ahí que no están recogidas, porque esto es un trabajo, al fin y al cabo, de recoger, ir recogiendo y recogiendo. Yo sé que en el argot de los pescadores, de la tonada de puente, hay muchas palabras, pero yo ahí no me he metido, porque son palabras de ese argot de los pescadores, pero que las hay, ¿eh? Y de los agricultores pues habrá también, pero sobre todo de los pescadores. Eso yo no lo he tocado porque no he querido, o sea, no lo he hecho. Pero volver a sacar a la luz esos términos que pues sí quería, era una de las intenciones. Ahí están, y a partir de ahí ya esto, a menos que venga un cataclismo, ya no se va a perder. Ya están impresos ahí y ahí se queda. Eso es lo primero. Después, bueno, pues que eso que sirva como un conjunto de habla de los pueblos de España. Bueno, pues la línea tiene igual que otros pueblos tienen otro, la línea tiene el suyo. Vale. Después analizar el habla, porque el habla muchas veces es fruto de una falta de educación, de cultura, de preparación y de instrucción, digamos, en la escuela. Los niños aprenden mal la frase, la manera de hablar, y la escuela no es suficiente para corregirlo, porque cuando vuelven a su casa vuelven a escucharlo otra vez. Y después, si ya dejan de ir a la escuela, pues se quedan con lo que como herramienta primitiva de comunicación. Entonces, en la escuela hay que detectar eso, hay que decir, bueno, vamos a ver, no, esto no se dice así, tú no puedes decir, por ejemplo, si lo fuera sabido, lo fuera hecho, porque eso de fuera sabido y fuera hecho no es correcto. Entonces, esa es otra de las razones por las que el libro también, hay una parte en la que se estudia o hay una aproximación a esos defectos, digamos. Y después, pues, aceptar, mejorar nuestro habla, ya que lo tenemos más o menos retratado un poco, pues este es nuestro eso. Si se puede mejorar las futuras generaciones de maestros en la escuela para que se corrija lo que no merece la pena que se siga diciendo mal, y quedarnos con lo que se puede seguir diciendo, como por ejemplo, que te puedo decir yo, sobre todo en lo fonético, ¿no? Porque hay una palabra que yo el otro día la escuché, y se escucha mucho, ¿no? Y digo, pero esta palabra no tiene por qué desaparecer, y es una palabra que está muy mal dicha, ¿eh? Pero para mí es perfecta. Y le voy a decir ahora, vamos, es por ejemplo, tesquirilla. Tesquirilla, ahora, un linense no puede decir, ¿te quieres ir ya? O sea, eso no, ¿cómo vas a decir tú en una trifulca, en un rifirrafe, decir, ¿te quieres ir ya? No, ¿te quieres ir ya? No, tú tienes que decir, ¿te quieres ya? Entonces, el tesquirilla son, ¿te quieres ir ya? Son 4 palabras. Sin embargo, nosotros nos metemos en un lugar. Bueno, eso no tiene por qué desaparecer, porque está mal dicho, sí, pero es nuestro habla. Y nuestro habla, mientras que yo no te insulte, o tú no me insultas a mí, es correcto. Eso es mi opinión. Todo esto, yo no siento cátedra, opino. Entonces, eso. Seguimos un poco hacia adelante, y lo que he hecho también, porque claro, cuando decido publicar el libro, yo lo que tenía era la lista, como he dicho antes, pero claro, yo no voy a poner una lista solamente, entonces tengo que rellenar eso de alguna manera, de bueno, pues yo soy un enamorado, no de la línea también, de la línea y de la zona de la línea, de la bahía, del Peñón, del Estrecho, de la Sierra, de toda la comarca de la provincia de Cádiz. Entonces, yo eso me gustaría ponerlo en valor de alguna manera,
¿Y por qué no lo voy a hacer? Si es mi oportunidad, es decir, ¿por qué no? Entonces hago una breve localización. Además, que no ya solamente por el cariño que yo le pueda tener a la geografía y tal, sino también por lo que supone en el transcurso de la historia. Esto no es un pueblecito perdido ahí metido en medio de la nada, por el que no ha pasado nadie, ¿no? Por aquí han pasado mucha gente y muy importante. Y es verdad. Entonces eso es bueno que lo sepamos los linenses y es bueno que tengamos nuestro pequeño orgullo, si sirve de algo, de saber que, bueno, es un punto, como decía nuestro amigo, no me acuerdo ya, un punto caliente. Es decir, aquí ha habido hasta ovni, es decir, con mucho cuidado con lo que hablamos. Entonces, es un punto muy importante el devenir de la historia, porque está en el Mediterráneo. Ha sido, la península ibérica ha sido rica en todo. Hemos sido visitados por las civilizaciones más antiguas de bueno, en el Oriente no, pero del Mediterráneo sí. Entonces, aquí han venido por los griegos, los romanos. Los pueblos nuestros tienen nombres griegos, tienen nombres romanos. Entonces, el mismo Peñón. La línea no existía, pero como si hubiese existido. La línea estaba ahí latente, porque la línea no era la línea era los pescadores, los agricultores y Gibraltar. Gibraltar sí es muy antiguo. Y eso también es bueno que lo sepamos. Que eso, los llanitos se lo apuntan para ellos, y me parece muy bien que Gibraltar, que ellos tengan ese orgullo porque son gibraltareños, y Gibraltar vale mucho, es decir, que yo eso no le quito nada. Pero también es linense, es decir, también es de esta zona. No es solamente el llanito, ojo, es de esta zona. Esta zona es porque el Peñón son alcornocales. Tú vas al Peñón y el Peñón es parte de los alcornocales. Si tú te quitas de la mente la frontera y todo lo que supone las nacionalidades y eso, pues te quita un lastre bueno, Para disfrutar del Peñón hay que subirse allí y pensar que esto es seguido. Porque esto es seguido, es parte de los alcornocales. Entonces eso también es un poquito nuestro. Y también porque yo siempre he pensado, no sé vosotros, cuando salgo a la calle, yo veo el Peñón, siempre el Peñón ahí. El Peñón es una parte nuestra también. Nosotros, el Peñón es un patrimonio inmaterial nuestro personal, aunque no nos pertenezca. ¿Por qué? Porque es que lo llevamos viendo ahí toda la vida. Entonces eso para mí es bueno decirlo y de alguna manera reflejarlo de que, bueno, este sitio tiene esa pequeña importancia, ¿no? De que está al lado del Peñón, que es un sitio muy importante. ¿Y por qué es importante el Peñón? Bueno, ya lo sabéis, por el cráneo del hombre de Gibraltar. Quiere decir que aquí ha habido gente inteligente hace mucho tiempo. Eso. Bueno, seguimos. No me quiero meter mucho en berenjenal, entre otras cosas, porque no estoy lo suficientemente preparado en el sentido de que sea un tema que yo domine, un tema al que me he enfrentado por circunstancias. Pero bueno, la difusión del idioma castellano y llanito en Gibraltar y en la línea. Hago aquí un breve esbozo de cómo en Gibraltar, cuando pasa a ser inglés, pues se empieza a hablar inglés. Yo creo que en Gibraltar ya se hablaba inglés antes de que fuera inglés, porque Gibraltar era un puerto muy importante, y ese puerto muy importante era frecuentado por barcos ingleses. Pasa igual que en Cádiz. En Cádiz también se chapurrea el inglés por el puerto, y hay muchas palabras del inglés por el puerto y por los marinos ingleses, pues igual en Gibraltar. Pero claro, cuando Gibraltar se conquista por los ingleses en 1704, pues entonces con más razón se habla más inglés. En la calle no, en la calle se sigue hablando español, pero los tratos, los negocios, la compra-venta, en los bancos, en la política, en todo ya el inglés. El español se queda ahí solamente para la calle, para el idioma. ¿En Cádiz también se habla inglés? ¿Por qué? Por eso, por el tráfico tan intenso que ha tenido Cádiz en toda su historia con países como Holanda e Inglaterra. Sobre todo Inglaterra, que venía en busca del vino, no creemos, el vino de Cádiz era muy atractivo para los ingleses,
y ganaban mucho dinero, era como un oro, y venían como locos al vino, aparte de otros materiales también de Huelva, etcétera, etcétera, que no vamos a meter ahí. Pero bueno, hablando de Cádiz, el vino. Entonces, poco a poco se conforma un habla que no es ni español ni inglés, sino que es el llanito. Y el llanito consiste en... Perdona, ¿te está convirtiendo la palabra llanito en algo un poco despectivo? No, en absoluto. No. ¿Cómo es? Yo, con confianza... Deje que termine su... Sí, claro que sí. Tengo educación. Sí, claro. Ahora después... Después se me olvida. Un apunte muy pequeño. No te voy a dar mi no puede papel. hacer eso. Está en una exposición y no puede interrumpir. Vale, no te preocupes, no. Despectivo en absoluto, sino al revés. Yo tengo que tener mucha confianza con Sí, él. sí. El llanito, ¿sabes? Porque No, pues no te creas, no, que va. Yo tengo familia en Gibraltar, tengo familia y además que voy a Gibraltar con asiduidad. Tú el llanito, lo que no, el llanito tiene sus puntos de eso, pero tú no tienes por qué atacar a nadie. Y la palabra llanito, si ellos son, mira, los llanitos tienen una cosa muy buena que la deberían de tener casi todo el mundo, que es, muchos de ellos se ríen de ellos mismos. Eso es muy bueno. Entonces, yo no, por eso no, por ahí no, porque no. yo no soy llanito ya. Continúa y luego al final pasamos a un turno de palabra, ¿vale? Sí. No. Entonces, y en la línea pasa 3/4 de lo mismo. En la línea, claro, el trabajador que va a Gibraltar a trabajar, el trabajador o la trabajadora, de las primeras palabras que aprende es money, o no, money, entonces en la línea el money, el thank you, entonces empieza a haber palabras que en la línea se hacen como si fueran nuestras y son llanitas, el habla español se llanitiza, es decir, decimos thank you, oye no sé qué, thank you, y el money, no sé qué, y entonces en los juegos de niños igual, porque hay juegos que se juegan los niños de Gibraltar con los niños de la línea, y entonces las palabras son las mismas y son a veces palabras llanitas que los de la línea no sabíamos que eran llanitas y las decíamos porque, bueno, como en los juegos hay palabras también a veces que parecen absurdas o mágicas o palabras así sin sentido, pues una palabra más que no tiene sentido, que pertenece al juego y ya está. Sin embargo, después se da uno cuenta de que son palabras llanitas, que son palabras que vienen del inglés, la mayoría de las veces mal pronunciadas, ¿comprende? Mal pronunciadas y es salinense, porque, te digo yo, el palicache, el juego ese del palicache, que todos los linenses hemos jugado cuando chicos, pues play catching, palicache. Entonces, eso es importante porque como al final, y comenté antes, es la pequeña seña de identidad de nuestro habla, es esa. Después sigo por el origen de la palabra llanito y algunos dichos llanitos que se empleaban antes en la línea de Gibraltar, que los mismos llanitos lo dicen ellos mismos. El origen de la palabra llanito exactamente no se puede saber. O sea, no es una cosa que tú escarbes y encuentres el origen. No es como un fósil o un resto arqueológico, que tú excavando con mucha paciencia lo encuentres. Mira, he encontrado el origen de la palabra llanito. Eso es muy difícil. Hay teorías, hay gente que dice, no, pero los llanitos... Y cuanto más tiempo pase, más difícil va a ser. Es decir, entonces, la gente de Gibraltar, ellos mismos tienen dos teorías. Yo he escuchado decir dos. La de que los llanitos viene de Giovanni o Gianni, y que los llanitos se les decía porque jugaban al fútbol los españoles con los ingleses y jugaban en el llano. Y al jugar en el llano,
pues le decían llanito a los de Gibraltar. Y yo creo que ahí hay una mezcla de ambas cosas. Yo no me atrevería a afirmar una por completo, pero ni la otra tampoco. Ahora, y lo de Gianni, como Gianni o Johnny, que se quede como que sea esa la verdadera, pues que tampoco mi opinión personal y la que yo pongo ahí en el libro, que se puede estar de acuerdo o no, porque yo me expongo a eso. Yo he optado por decir mi opinión en ese sentido. Pues sea un poco de las dos, ¿lo comprende? Porque el tema de jugar en el llanito es muy sugerente. Y aparte de que ahí sí, también explico yo un poco de que, hombre, de llamarle llanito a un gibraltareño que vive en el monte es un poco raro, ¿no? ¿O no? ¿Cómo le va a llamar llanito? Se le tendría que llamar a alguien que vive en el llano, ¿no? Claro. Entonces, claro, aquí en el llano vivían muchos gibraltareños. ¿Por qué? Porque los gibraltareños era una sociedad rica, siempre lo ha sido. Siempre. Entonces, porque tenía lo que se llama el comercio que supone el puerto de Gibraltar es tremendo. Ese comercio ha existido siempre, desde los tiempos antiguos, es un comercio grandísimo y por eso, y después como punto estratégico militar a última hora. Pero siempre ha sido un centro comercial muy grande para las grandes potencias del mundo, de Europa. Entonces, claro, el llanito medio tenía dinero, pero claro, no vivía en Gibraltar. ¿Por qué no vivía en Gibraltar? Porque vivía en Gibraltar muy incómodo. Es muy incómodo, tú no te vas a vivir al ladero de una montaña teniendo al lado un llano con dos playas y unas huertas fértiles y una pesca y una zona de pesca rica en peces. Entonces los llanitos ricos vivían en el llano. Claro, los lineses, éramos lineses porque a la línea se le puso la línea de la concesión, que también ha un poco hablado de la historia aquí, por la línea de la contravalación famosa, pero el llanito y linense además era piojoso. Nosotros somos piojosos y tenemos que estar orgullosos, no de tener piojo, no, de ser piojosos. Y no nos tiene que doler en prendas eso, ni mucho menos, porque la historia es como es. A la línea vinieron mucha gente muy necesitada, mucha gente pobre, hablando en plata. Entonces, igual que vino gente rica, gente aventurera a ganar dinero, y comerciantes que hicieron fortuna y gente bien, pues también vinieron pobres a ganarse la vida. Los pobres vivieron en zonas marginales. Las zonas marginales de la línea, esto no es llano, esto es muy insalubre, es muy rico biológicamente y ¿cómo te diría yo? Ecológicamente es una zona fantástica, pero para vivir es muy malo, porque la arena esta húmeda nuestra del istmo, eso produce muchos bichitos, digamos. Entonces es normal que la sociedad, las zonas marginales de la línea, pues la gente cogiera piojo. Y tuviese piojo porque el piojo es un parásito que nos ha acompañado y nos sigue acompañando desde tiempos ancestrales. Entonces es piojoso. Y además, no sé por qué, siempre cuando se tacha a un pueblo, se le pone un mote a un pueblo, siempre nadie le dice, no hay un mote que sea agradable y bonito, todos los motes son malos. No le ponen, yo qué sé. Entonces a nosotros nos tocó el tema de piojoso. Mucha gente no le gusta porque se sienten como ofendidos y tal. Bueno, yo no lo veo así, yo lo veo como que, bueno, hay que aceptarlo porque eso ya no tiene ninguna importancia. Entonces, pero claro, volviendo al tema, el llanito no era un piojoso, pues el llanito no era de la línea, era de Gibraltar, y tampoco era linense, porque no era linense, era gibraltareño. Entonces por ahí un poco también se le llamó llanito porque vivía en el llano. Entonces ahí hay varias versiones, digamos, que yo me quedaría un poco con esa mezcla de las tres, para no decantarme por una, porque creo que es imposible. O sea, de verdad, ojalá viniese alguien alguna vez y me dijera, mira, he encontrado el origen de la palabra llanito, resulta que he descubierto unos papeles que resulta que viene por aquí y por allá y la palabra llanito viene... Eso yo creo que no se va a encontrar. Son teorías, las tres teorías que más
me satisfacen o que más me conforman son estas tres. ¿Puedes hacer un resumen de las tres? Sí, claro. Que los españoles jugaban al fútbol en el llano. Y claro, jugaban contra los llanitos en el llano. Al llanito a jugar. La otra es que vienen de Johnny, porque ellos se llamarían Johnny, entonces los llanitos. Que es a la que se agarran los gibraltareños, como única. Casi. Entonces, yo me he rebelado un poquillo contra eso. Y la otra es la gente que vive en el llano, que son de Gibraltar, pero que viven aquí en vez de vivir allí. Esas tres. Dicho llanito, vamos, ya esto que voy muy lento. Esto lo vamos a pasar. Lo que ellos rescatan porque también está en peligro de extinción. Pues yo me acuerdo cuando desde niño, pues claro, ahora tenemos muy buena relación con los llanitos y no tenemos esa fobia y esa cosa que hemos tenido antes. La hemos tenido con razón o sin razón, pero ha existido. Ha habido siempre, hombre, porque los linenses eran los pobres de Gibraltar, a menos de que algún que otro linense ganara dinero y tuviese allí comercio y se hiciera rico. Entonces ya no era tan de eso, pero la mayoría entraba a trabajar doméstico, porque yo recuerdo, bueno, no voy a contar historias personales, pero vosotros sabéis, igual que yo, porque soy de la línea, sabéis. Entonces, se hablaba de los llanitos con reticencia, es decir, los llanitos pues, como si fueran tontos. Los llanitos de tontos no tienen un pelo, pero siempre, cuando se quiere hablar mal de alguien, nos queremos nosotros poner como muy listo, muy bien, y al otro como tonto. Entonces los dichos llanitos van por ahí, ¿no? Un poco por... Hay que ver qué tontos son las cosas que dicen, ¿no? Eso antes se decía con un poquillo de mala uva. Hoy día ya resulta gracioso y no se usa como un arma ofensiva, ni mucho menos, y se debería de usar, claro. Pero están ahí. Entonces, pues no se tienen por qué perder. Si le quitamos esa parte negativa, que es la fobia, pues están ahí, ¿no? Y una de ellas es lo de... ¿Te viene a la playa a darte un guachi? O lo del famoso cuécaro. Oye, Willy, ¿te comiste el cuécaro? No, se me cortó la leche. Eso antes la gente se hartaba de reír cuando lo escuchaba, si ya no tiene mucha gracia, pero bueno. Y como esa hay una poca que he rescatado ahí para que se quede y quede como testimonio. Las características del habla linense, ahí no me voy a meter, porque eso ya no es muy ameno que digamos, porque lo que hago es un estudio de los rasgos morfosintácticos, los rasgos lexicossemánticos y los rasgos fonéticos, para después decir al final que lo que ya antes repetí, que yo creo que debe de quedar claro, que por lo menos lo que a mí me queda un poquito claro, que es lo siguiente. Las aportaciones de la palabra llanitizadas proceden del inglés, son numerosas y dignas de tener en cuenta, ya que van a quedar como principal seña de identidad del habla linense. Para concluir, podemos decir que el habla de la línea posee las características generales del habla andaluza, dejando, por supuesto, los acentos, entonaciones y dejes aparte, ya que son muchos y muy variados en Andalucía. Se podría afirmar que son los pueblos asentados en la costa, tanto de la provincia de Cádiz como de Málaga, los que poseen un habla parecido en muchos aspectos al de la línea, que, dado, como pusimos antes, a sus situaciones geoestratégicas e históricas ligadas a Gibraltar, en primer lugar, las condiciones socioeconómicas y laborales derivadas de ello de sus hablantes, porque eso no hemos hablado, pero también habría que echarle un vistazo a cómo ha sido la sociedad linense en la pequeña historia de la línea. La línea ahora está muy bien, un pueblo que está bien, tú miras la línea y de todo. La línea antes, la línea ha pasado por tiempos malos. Y ha habido, ¿cómo decirlo con palabras educadas? Aquí venían muchos aventureros y gente a ganarse la vida. Aquí había vida alegre, era una ciudad de vida alegre. Todavía lo sigue siendo, pero ya de otra manera. La ciudad alegre y confiada, la línea es una ciudad alegre. Y ahora si acaso os voy a contar una anécdota para que veáis un poco esto que quiero decir ahora. Entonces, y el contrabando. El contrabando es un punto importantísimo. El contrabando no de tabaco y de lo que fuera, porque aquí se ha pasado muchas cosas en España que no nos hemos enterado. Cosas importantes, no solamente tabaco. Entonces, todo este magma
todos estos rasgos de esta población que viene a la línea, vienen muchos aventureros. En la línea se jugaba mucho. La línea se ha jugado, juego, el azar, juego con dinero. Se jugaba en todos lados, pero en la línea más. ¿Por qué? Porque en la línea la gente ganaba dinero rápido. Y al ganar dinero rápido lo gastaba. Y entonces, porque tenía dónde gastarlo. No se tenía que ir al pueblo. Un tío de Ronda no se tenía que ir a Ronda a gastarse el dinero, se lo gastaba aquí. Porque aquí había juego y había mujeres, que se llamaba antes. La prostitución, vamos a decirlo de una vez claro. Entonces, claro, la prostitución era para Gibraltar y para todo el que venía aquí, porque no era menor, era cuantiosa. Entonces, eso también influye en el habla. Entonces, esos términos que tienen relación con el juego y con la prostitución se adhieren, se meten en el habla linense, ¿no? Por el juego. Y también, aunque yo no he profundizado, como he dicho, en este tema de las etimologías de las palabras, ni mucho menos, porque no es mi campo y he tenido tiempo, también mucha población gitana, que no quiero que se me olvide. También muchas palabras, más de lo que nos parece, vienen del romaní, del caló, del gitano. Muchas, y casi todas son relacionadas con eso, con el trapicheo, con esto, con lo otro. Muchas son de gitanos. Entonces, por eso digo, al final termino diciendo, rico en su léxico, expresividad y economía del lenguaje, lo de Tesquirilla, por ejemplo, a pesar de la variedad y cantidad de errores gramaticales, sobre todo fonéticos, podemos concluir diciendo que el habla linense es eminentemente coloquial, espontáneo, relajado y ocurrente, que lo puede hacer detectable al poco tiempo de ser escuchado. O sea, creo que es un habla que si alguien ya ha estado en la línea y conoce cómo se habla o de la línea y se encuentra con un linense por ahí, puede que acierte que sea de la línea por la manera de hablar. Un poco voy por eso, es lo que quiero decir. Después la otra parte vienen los juegos, sí, ya termino de eso. Sí. Rimas, retahílas, dicho y juegos infantiles de la línea. Esa es otra cosa que en el origen del libro no estaba, pero que ya, claro, es que era evidente que tenía que venir, porque claro, ¿cómo no vas a hablar de los juegos? Vas a hablar de las marcas. ¿Qué son las marcas? ¿Qué es el bon? Si no habla de los juegos, es que tiene a la fuerza que hablar de los juegos infantiles. Y además que se han perdido, porque entonces hay una pequeña referencia y relación de juegos que yo me acordaba así a bote pronto, de cosas que jugábamos con los chicos. Después al final, otro juego que se podía jugar en la calle, porque claro, es que antes se jugaba mucho, ahora se sigue jugando, pero se juega en eso. Antes se jugaba en la calle, entonces pues hay que vivir una relación de juego que a mí me ha encantado poder rescatarlo y ponerlo ahí. Que el día de mañana cualquier estudiante, cualquier persona quiere hacer un trabajo sobre esto, pues mira, ya tiene algo en lo que basarse. Y eso es una de las motivaciones que me ha hecho a mí publicar el libro, sinceramente. Que no se pierda esto, aunque parezca una tontería. Porque es lo nuestro, es lo que al fin y al cabo es un tema, es agradable, porque nos trae muchos recuerdos de mi familia, bueno, de nuestra familia, y no tenemos por qué olvidarlo, tenemos que ponerlo en su sitio, pero ese pequeño sitio es tenerlo, porque si no pasa el tiempo y se pierde, y después se quedan 4 tonterías. Pues no, pues eso es un poco lo que a mí me ha... y después de todo eso, pues como relleno, y esto sí lo confieso, pero que también creo que es necesario, pero claro, yo no he sido, o sea, yo no he querido hacer de este librito una cosa personal mía, es decir, no. Aunque tenga muchos recuerdos de mi infancia y esté ligado a mi infancia, pero no, esto no es una cosa personal, esto es una cosa de los lineses, pues yo no jugaba solo, es decir, jugaba con los demás, y yo he aprendido de los demás. Entonces, he metido, pues, letras de canciones de gente que ha hecho canciones a la línea, como el paso doble de la línea, que a mí me parece una cosa muy bonita, el himno de la Valona, aunque me parezca lo que me tenga que parecer, pero está ahí. Porque es que además resulta que tú te pones a leer, por ejemplo,
el himno de la Marona dice, no me quite, como dice por ejemplo, yo me siento muy feliz, yo no me quiero morir, y es hablar de la línea. El himno de la Marona es hablar de la línea. Y las letras de carnaval. El carnaval, pues, siempre... el carnaval ha sido uno de los fans, de los, no sé cómo calificarlo, digamos, acontecimientos, sucesos, que ha rescatado la habla de la línea, porque siempre, por la gracia, ¿no? Entonces lo del Merlo y la Swing y tal, los carnavaleros y las letras de carnaval son los que un poquito han rescatado y siempre se han sentido muy orgullosos de ser linenses por eso, por esas palabras. Y entonces las letras de carnaval también viene una referencia a eso, a las letras del carnaval, de las chirigotas y comparsas de la línea, que hablan del viento de levante, que es el viento de poniente, etcétera, etcétera. Que eso a nosotros es muy familiar y es lo nuestro. Entonces, pero bueno, sirve un poco como relleno. Y después, la segunda parte es el listado de palabras. De ahí también podríamos hablar mucho, lo vamos a dejar. Yo únicamente quiero decirlo para terminar. Una cosa que me ha dolido mucho en prenda, que no me he dado cuenta, yo no sé cómo se me ha escapado. Aunque no se me ha escapado del todo. Pero a mí me ha dejado un poco... Y estos días que he estado preparando la presentación he estado muy nervioso y he estado como muy preocupado porque no quiero que parezca que el libro, ¿cómo te diría yo? No vale nada. Es decir, que el libro, bueno, pues el libro tiene se podía hacer mejor. No, yo he hecho, el libro está hecho con mucho cariño, he hecho lo que he podido y si tengo algún fallo, quiero que seáis benevolentes conmigo y lo comprendáis. La palabra infleita. Ahora resulta que no la tengo. Digo, pero ¿cómo se me ha podido ni olvidar la palabra infleita? Bueno, pero resulta que sí. Sí. Bueno, no, pero es que esa palabra es como es muy importante. Pero sin embargo, si la tengo, la tengo cuando hablo de la llanitización del habla linense, pongo la palabra infleita como ejemplo, pero después en el listado no está. Pero bueno, eso por un lado. Y por otro lado sí quisiera decir algunas palabras que cuando me preparé esto yo no sabía cómo. Y el Pepe Villalba, que no ha asistido porque está malo también, ya me dijo que un antibiótico que le han puesto, que le ha sentado fatal y lo ha puesto a parir. No ha podido venir. Pues Pepe me dice, no, tú después coges y alguna palabra que a ti te guste, pues la dices así para comentar algo. Hay muchas, la verdad. Hay muchas palabras. No, eso, es que, ¿verdad? Eso es lo de menos. La cantidad de palabras no, porque esto no se vende al peso. Entonces, pues yo tengo 80, yo tengo 74, ¿vale? Pues mejor para ti. Yo no. Y después, otra cosa, porque como me he metido en terrenos que no son míos y que son de personas muy especializadas, también eso levanta un poco de sospecha y de animadversión, ¿no? Este tío quiere que ha venido a sacar una obra de lengua y este es un maestro de escuela que no sabe nada. Eso pasa. Entonces yo ante el listado he puesto varias notas. Y no es que quiero que se me olvide, que no se me pueda olvidar lo último, que es lo más importante. Primero, no utilizar un lenguaje inclusivo. Bueno, no voy a hacer nada. Porque igual puede referirse, yo digo, ¿qué te digo yo? Cualquier palabra pues la he puesto masculino. Pero puede ser femenino muchas veces, lo que pasa es que he utilizado ese por economía y porque, bueno, pero lo pongo aquí claro. Que no se me ha escapado, que somos personas. Yo siempre procuro en todo a mi semejante ver si es hombre o mujer, porque es una persona. Me da igual que sea hombre, que sea mujer, que sea lo que sea. Como persona. Eso por un lado. Después que muchas palabras, a lo mejor, yo creí que magué, la palabra magué, era de la línea y resulta que no. Magué no significa lo que significa en la línea, ¿eh? Porque hay palabras que significan una cosa, pero que en la línea se significa otra.
O sea, quiero decir que hay palabras que lo mismo no son de la línea auténtica, sino que se dicen por ahí y yo he puesto como si fuesen de la línea. Bueno, puede haberla. Esas son pequeñas equivocaciones, porque yo te digo que esto no es fruto de un trabajo exhaustivo y concienzudo, no lo es. Después, muchas palabras que decimos que son de la línea pueden que se hablen en otro idioma. Que son palabras de la calle, del ámbito familiar, casi todas del habla en la calle. Y después, que es un trabajo de campo y que muchas palabras me las han facilitado la gente, los linenses, que muchos amigos míos y gente conocida, cuando se enteraron ellos que, bueno, que yo andaba liado con esto, pues les gustó el tema de las palabras y entonces, mira Santi, te he traído aquí, que he apuntado, mira, tú tienes esta, farmacia, me decían, no, farmacia, no, es que aquí en mi patio dicen farmacia, ¿no? Y venían, entonces, aquí hay mucha aportación de la gente, de vosotros, hay aportaciones de gente que me lo han dicho, porque yo esto no me lo he inventado solo, es decir, no me he inventado nada, pero quiero decir que muchas las he rescatado yo, pero otras son de la gente que me lo ha dicho, mira esta, mira el otro. Y después que faltan palabras, pero bueno, ya se irán añadiendo lo que dije antes. Y ya está. Y por último, aunque parezca mentira, todavía hay palabras que se me han quedado aquí y en estos pocos días de la presentación me he acordado de varias que lo oí decir, que para que sea como un adjunto, una hojita oral que se le pegue a este libro, que no está escrita, pero que yo lo voy a decir para que vosotros lo sepáis. Y si hubiese algún día una tercera edición, que no sé si la habrá, si lo hubiese, ya meterla en esa tercera también. Por ejemplo, la palabra viva Porú. A ver, no es una palabra, pero es una palabra. Porque tú dices, oye, es que me llamo Viva Porú. Bueno, te llamo Viva Porú, que Vicks, que es la marca, Vaporú. Entonces aquí es el Viva Porú. Pues bueno, pues esa palabra es de libertad y de la línea. Otra es, que también se me olvidó también, porque también se dice mucho, porque aquí hay mucha gente que el Obatay, oye, que voy a cobrar el Obatay, eso se ha escuchado yo siempre aquí en la línea, el Obatay. El Obatay es, bueno, has trabajado horas extras, y el Obatay las horas extras. No, yo mañana no puedo porque mañana eso yo el Obatay. ¿El Obatay qué es? Porque esas horas extras. He cobrado el Obatay, a cobrar el dinero de las horas extras que se hace. Y después, yo recuerdo, aquí también viene, que yo aquí metí como palabras linenses, el malagueño. El malagueño. Bueno, pues, ¿quién no sabe quién es el malagueño? ¿Quién no sabe quién es el malagueño? El malagueño es... Pues ese tiene que estar aquí. ¿Por qué? Porque decimos, es que ese trato llevarlo al malagueño. Entonces el malagueño, con todo mi respeto al malagueño, es una palabra que pertenece. Y ahí metí el tío del aparato. El tío del aparato también está en el libro. ¿Quién es el tío del aparato? No sé, muchos de vosotros lo conocéis. Si no lo conocéis, pues ya lo leéis en el libro entero. Un francés. No, es que fue un personaje muy curioso, que ese personaje se ha ganado a pulso el pertenecer al habla de la línea y a la pequeña historia de la línea. Porque fue un hombre que vino a mediados del siglo XX, o a principios del siglo XX. Este era un hombre, de ciencia francés, que tenía un telescopio. No sabéis la historia, si la sabéis, mucho lo sabéis. Entonces no, si no me extiendo mucho. El tío del aparato. El tío del aparato está ahí. Bueno, pues, y también ahora me han venido dos más que me he acordado así de pronto. Uno es, que algunos se acordarán, otros no, las mujeres casi seguro que no, que es del ámbito futbolístico. ¿Sabéis? Torollo. ¿Sabéis quién fue Torollo? Torollo fue un árbitro de fútbol que vino a arbitrar a la Balona en los años 60, que yo fui a ese partido porque estaban los salesianos y los salesianos llevaron a todos los niños de los salesianos, los llevaron a ese partido. Y la Balona jugaba con el Recreativo de Huelva y si ganaba subía a segunda división.
Badalona. Era un partido emocionante, épico, de los que hacen historia. Y el árbitro Torollo, vendido, perdió la balona. Esa historia es real. La línea, no, la balona no subió a segunda por culpa de ese árbitro Torollo, tío. Entonces, a Torollo, bueno, el Torollo no lo mataron, y ya quedó en el argot popular Torollo, porque hay que ver que, porque sí, la historia de antes. Entonces, Torollo lo metió ahí también para que no se pierda ese recuerdo anecdótico, pero es nuestro, que la vamos a hacer. Y el otro, ya por último, el niño atrevido. ¿Os acordáis? ¿El niño atrevido quién es? La clínica de Argüelles. Era un cirujano que hubo en la línea muchísimo tiempo, que era muy bueno. Era un tío muy joven y muy atrevido. O sea, era joven y era un tío... Le metía mano, como dices. Era un cirujano, era el cirujano de los toreros. Era un hombre que había salvado muchas vidas. Era un hombre que valía mucho. Hemos cometido errores, no lo sé, yo no sé la historia exacta. Pero yo siempre he escuchado el niño atrevido, ¿quién es? El niño atrevido, ¿quién es? El niño atrevido está en el cielo. Y también ya, no sé qué más decir, podría estar hablando muchísimo tiempo, pero ya casi mejor. Pues, agradecer, y también quería hacer un pequeño, antes de que empecéis a hacer algunas preguntas, si lo creéis oportuno, un pequeño homenaje que lo necesito hacer, y creo que es bueno para todos que lo hagamos, que es un reconocimiento o algo, o un aplauso, yo qué sé, a nuestros antepasados, a nuestros padres, nuestras madres, a nuestras familias, que trabajaron en Gibraltar, que no trabajaron, que vivieron aquí, que fueron inmensos y que de alguna manera hablaron en nuestro habla y ya está, y eso no es personas anónimas, pero nuestros antepasados. Bueno, pues a esos antepasados vamos a dedicar un aplauso, por favor. Abrimos entonces un turno de palabras. Discúlpame un momento, tampoco nos podemos pasar mucho porque nos cierran el chiringuito, ¿eh? Venga, cuando quieras. Comenta la anécdota esta de cuando la línea era muy sintetiza si puede, ¿no? No, es muy breve. Me da un poco de vergüenza, pero no lo voy a decir. Eso para hablar. Lo he contado a muchos amigos míos, se lo he contado porque es graciosa. Cuando yo me fui a Londres, jovencito, y yo me fui a un trabajo de ayudante de camarero, pero ese trabajo duró poco, porque yo era muy rebelde y el trabajo tenía que tener pajarita, chaqueta blanca, negra, pajarita negra, moqueta. Era un restaurante muy lujoso de Londres. Y yo, con mi rebeldía de aquellos 21 años, no me adaptaba bien a ese trabajo. Total, que ese trabajo lo terminé pronto. Y me fui a trabajar a un hospital. Y porque me dijeron, bueno, ¿por qué no pides trabajo en el hospital y tal? Y voy a un hospital de Londres, al Royal Homeopathic Hospital, Royal London, un hospital homeopático, que yo no sabía lo que era eso, ni mucho menos. Décadas después me enteré de lo que era la homeopatía. Vamos, ese era un hospital homeopático muy importante de Londres y muy antiguo, sigue existiendo. Pues, digo, llegué abajo y me dijeron, el manager está arriba, la oficina del manager está arriba. La voy a ver el manager, y el manager era un señor alto, rubio, así, muy buen aspecto. Me dice, where did you come from? ¿De dónde viene? No voy a decir en español, sino, ¿de dónde viene? Digo, ¿de España? ¿De España? Dice, ¿de España y de dónde? Digo, ¿de España y de la línea? Dice, ¿de la línea? Entonces conocerá la calle Gibraltar. Y yo me quedé, yo no sabía qué decir. Pero eso me lo dijo a mí ese hombre, que yo me quedé. Y después me explico. Porque si, yo no puedo explicar eso ahora.
El hombre había estado en Gibraltar en la Navy, había sido marino. Entonces, pero oye, es que me lo soltó nada más decirle, where from la línea. Nada más decirle eso, me dice, we know Gibraltar Street. Y la siguiente ya termino con mi respuesta. Yo que en noviembre estuve con Ana de viaje, pasé por Barcelona y había alquilado un coche. Entonces lo tenía que devolver el concesionario de alquiler de coche que está debajo de la estación de trenes de Barcelona, de Sants. Pero claro, cuando yo cogí el coche a la salida, muy bien, porque sales de allí ya con el GPS, pero claro, cuando tú vas a devolver el coche, el GPS te deja delante de la estación. Entonces, la estación tiene tantos recovecos y tanto que tú no sabes. Yo no, además en obra, aquello en obra, no sabía por dónde entrar. Entonces tuve que parar, digo, ahora por dónde me meto yo para... Porque ya el GPS dice, ya ha llegado usted, pero ahora hay que meter el coche dentro. Bueno, y yo no sabía qué hacer, digo, mira, vamos a parar aquí, me voy a bajar y le voy a preguntar a alguien, ¿no? Porque si me pongo a dar bandazos, me pongo nervioso y espero. Y vi un taxista, y digo, un taxista joven, y digo, voy a sacar el gobierno, perdóname. Digo, mira, tengo un coche alquilado, estoy ahí que no sé cómo voy a entrar. ¿Tú sabes por dónde se entra para la oficina de los rentacar esto? Dice, ¿usted de dónde es? Así, ¿usted de dónde es? Así. Digo, tú verás que va a acertar. Digo, yo de la línea. Dice, lo sabía. No me lo podía creer yo tampoco, lo sabía. Es que mis padres son de Puente de Mallorca, me explicó. Él había nacido ya en Barcelona, pero él venía a Puente a ver a los padres mucho. Y dice, es que mis padres son de Puente. Y digo, ¿cómo este hombre? Digo, por eso te dije que yo no lo detecto, pero ¿cómo lo pudo detectar? Por lo grande que es España, tío, que me diga, tío, ¿usted de dónde ya venía? ¿Usted de dónde venía? Digo, de la línea, digo. Bueno, pues eso es lo que quería contar, que también tiene que ver con esto, aunque sea personal. Pero bueno, aquí hemos venido un poco también a estar un poco distendido, no comprendía, quitarle un poco seriedad a la palabra escrita. Bueno, pues si no hay nada más, terminamos recordando... Tengo dos cosas que me ha contado en el móvil, las dos preguntas que quería hacer no han ocurrido. Bueno, la primera ya más o menos ya la he puesto. Tengo dos preguntas. Una de acá, no lo preguntan, pero lo del término de especial, que caben los términos especiales, aparte de que todos los nombres que se le dicen a los pueblos son como despectivos, pero no le gusta a ningún pueblo como piojoso, ¿no? Pero el tiene como nombre especial, no parece que sea feo, ¿no? El hombre también lo es, ¿eh? También depende. Es que muchas veces las palabras son con el tono y la intención que tú la digas. Yo te puedo sentir guapo de muchas maneras. Y especial igual. Es que yo también he escuchado que... ¿cómo? No, yo soy de Ali. Que digo que yo he escuchado que yo he leído también que se tratan los términos especiales. Ah, sí, nada. Eso olvídate. Eso es... Eso no. Hay un... Sí, ya sé lo que me quieres decir, perdona, pero yo te doy mi opinión también, ¿eh? Mi opinión. Yo veo absurdo esa corriente que hay ahora de decir, no, los piojosos son los de Algeciras porque allí es donde estaban los barcos y eran piojosos. Nosotros somos los llanitos y los de Gibraltar los especiales. Esas son teorías que emanan de un inconformismo porque no les gusta lo suyo. Entonces, como no me gusta lo mío, pues voy a ver si esto yo lo cambio de alguna manera. No, nosotros somos piojosos por lo que te he dicho antes, porque la población vivía. Coño, yo he conocido lo que era el Conchal. Eso, ahí la gente no tenía suelo. El suelo era la arena de la playa.
Tú me dirías si no iba a haber piojos ahí. Puede ser también llanito, porque como hace llanito escribe una cosa, ¿no? Puede ser también de cachondeo, de un me está el tumor aquí. También puede ser irónico, también puede ser irónico. Perdone, una pregunta. ¿Estas palabras han podido ser modificadas a lo largo del tiempo Sí, o sí. han desaparecido muchas de ellas? No, han desaparecido algunas, supongo. Y otras se han modificado, que también lo tenía apuntado, pero como no tenía tiempo no lo he dicho. Pero ya que lo he dicho, lo voy a decir. Por ejemplo, la palabra, perdón, coqui. ¿Sabéis qué es un coqui? Antes había un hombre que vendía los coquis. Yo, esa palabra siempre me llamó mucho la atención. Coqui, coqui. Yo decía, coqui, eso yo no lo uso en ningún sitio, un coqui. Hasta que me enteré de que coqui viene del inglés, de los llanitos, porque allí hay un dulce que se llama cupcake. Cupcake. Entonces de cupcake viene coqui. Pero ahora han pasado 50 años y ahora la gente no dice coqui, ahora dicen walkie. Un walkie, dame un walkie. Y yo digo, esa palabra ha cambiado de coqui a walkie sin saber cómo. Por el habla de... Esa es una. Sí, significa lo mismo. Significa un Por pastel. favor, es que si no nos enteramos de la pregunta que está haciendo la señora. Significa lo mismo, walkie, coqui. Significa lo mismo. Antes se decía coqui y ahora la gente joven, yo no sé por qué, se ha ido derivando, como es habla, no, eso no está escrito, no se pues entonces ahora dicen, ahora ya eso se va a perder, se puede perder, ¿por qué? Porque el pobre hombre que vendía los coquis ya no lo veo más. Entonces, y era uno el que vendía. Ese hombre desde que era joven hasta que era mayor ha estado vendiendo coquis por la línea. ¿Sí? Ese era coquis. Bueno, recordarles que el próximo día 5 de febrero, 5 de febrero nos volvemos a reunir, todos aquellos que quieran acompañarnos, porque tenemos un recital poético de Pedro Delgado dentro de las actividades del taller de letras. El 10 de febrero tenemos la Escuela de Salud, que es una vez al mes, que la dirige don Eduardo, y que el mes que viene lo va a dedicar al colesterol, o sea que si alguien está... Y ya informaremos el día que tenemos previsto, que nos hace mucha ilusión, el número 5 de nuestra revista Excedra. Así es que estas son las actividades. Yo les rogaría que, igual que antes hemos dado un aplauso a nuestros antepasados, ahora se la demos a la persona que ha venido